Hola a todos y bienvenidos al canal. En este vídeo hablaremos sobre golpes en la cabeza. El tema de los traumatismos en la cabeza forma parte del tema de los accidentes infantiles. En el canal ya hemos tratado sobre este tema en el vídeo sobre las heridas, quemaduras, también el vídeo sobre las intoxicaciones o el vídeo acerca del botiquín, que os dejo por aquí el enlace, que ha sido uno de los vídeos que más visitas ha tenido, puesto que es muy práctico y os decimos cómo debéis calcular las dosis de los medicamentos o qué productos tener en casa cuando hay niños pequeños. Los traumatismos craneoencefálicos, que es como se llama, digamos, de forma más científica, como nosotros llamamos a este tema de los golpes en la cabeza, pues suponen una causa importante de consulta en la urgencia de pediatría. La terminología de traumatismo craneoencefálico, la verdad que suena así como muy potente, ¿no? Como a un accidente muy gordo, a un accidente de tráfico, o a un niño con un politraumatismo, o a un fracturón en la cabeza. Sin embargo, tenéis que saber que la gran mayoría de las veces son accidentes que quedan solamente en el susto. Los golpes en la cabeza generalmente en la infancia se producen de forma accidental. En el caso de los bebés suelen producirse cuando se caen del cambiador, de la cuna, de la cama, de cualquier superficie en la que puedan rodar. Y la gran mayoría de las veces acude la familia muy angustiada porque siempre te dicen lo mismo, ha sido cuestión de 2 segundos que han dejado al bebé un momento para coger el pañal o coger la ropita y el bebé se ha caído. Por increíble que parezca, los bebés con muy corta edad ya pueden rodar por la superficie y es muy importante que nunca los dejéis solos y preparéis de antemano todo lo que vayáis a necesitar antes de hacer el cambio de ropa o el cambio de pañal. Conforme el niño va creciendo, los golpes van cambiando pues, el accidente que los produce y en vez de caerse, pues los niños de 1 año, por ejemplo, cuando están empezando a andar, lo más frecuente es que se caigan desde su propia altura, es decir, que van andando, como tienen esa marcha inestable al principio y además es muy típico de los niños de 1 año que vayan siempre andando con la cabeza por delante, van como inclinados hacia adelante, la cabeza les pesa mucho y están buscando su punto de apoyo y muchas veces pues es la frente la que se lleva todos los golpes con las esquinas de los muebles o con las esquinas de las mesas, que es lo más típico. Y los niños ya por encima de los 2 años suelen tener golpes en la cabeza generalmente en su actividad deportiva, en actividades extraescolares, caídas en el colegio y este tipo de accidentes. A la hora de valorar un golpe en la cabeza en un niño es importante que nos digáis cómo se ha producido el golpe y de hecho el no saber cómo se ha producido el golpe es un síntoma que tenemos que valorar siempre como si el golpe hubiera sido más fuerte de lo que realmente haya podido ser, que siempre nos ponemos digamos en lo peor, pero lo normal es que alguien haya visto el golpe o simplemente el niño esté en una superficie en la cama en el cambiador y de repente oiga el típico clonk y el niño arranca a llorar y ya sabemos pues que se ha caído de esa superficie. Os digo que es importante saber cómo se ha producido el golpe, porque no es lo mismo un niño que se caiga de 1,5 metros, por ejemplo, de un árbol o de un muro, no es lo mismo tener un accidente de tráfico, no es lo mismo que un niño se caiga desde el sofá a 40 centímetros del suelo a que se caiga de un cambiador que está generalmente a más de 1 metro de altura, y tampoco es lo mismo golpearse con una alfombra que con una superficie de mármol, en un suelo que tenga mármol, por ejemplo, que es de las superficies más duras, o que tengáis tarima flotante, que hasta ese tipo de cosas influyen en el golpe o en la gravedad que pueda tener el niño. Bueno, ¿y en qué os tenéis que fijar cuando vuestro hijo o vuestra hija tenga un golpe en la cabeza? Si le sucede, que casi seguro que alguna vez le va a pasar, aunque sea de forma leve. Lo primero que os tenéis que fijar es en la edad. Si el niño tiene más de 2 años, es un golpe que generalmente va a ser leve, a no ser que ya os digo, sea de una caída importante o algo por el estilo, porque ya toda la cabeza está osificada, toda la cabeza ya está dura y entonces es una cabeza que va a resistir mejor los golpes. Si el niño tiene menos de 2 años, pues ya lo clasificamos como que tiene un poquito más de, no de gravedad, pero sí que puede haberse llevado un golpe pues, un poquito más importante. Por debajo del año esto se acentúa y por debajo de los 6 meses, un bebé que tenga un golpe en la cabeza por debajo de 6 meses, casi seguro que lo vamos a dejar ingresado como mínimo para observarle, porque los bebés, como sabéis, al nacimiento tienen la cabeza muy blandita, tienen lo que se llama la fontanela, que es la mollerita, que suelen tener aquí en la parte anterior, su cabeza todavía no está osificada y entonces por debajo de esa edad
pues tendremos que quedárnoslo para observarlo o hacerle alguna prueba de imagen de la cabeza lo más probable. Aparte de la edad que tenga, son los síntomas que presente el niño. Es muy frecuente que la secuencia sea golpe en la cabeza, el niño se pega un jartón de llorar, para que me entendáis, se pilla un berrinche increíble y después del berrinche o bien vuelve a su estado normal o bien se queda un poquito somnoliento. Es importante que sepáis que es muy normal que el niño se quede un poquito como con ganas de dormir después de un golpe en la cabeza. Y antiguamente se decía que no se duerma el niño, llevarlo a urgencias sin que se duerma, ir hablándole o cantándole para que no se duerma. Y debéis de saber que esto ha cambiado. Sí que podéis dejar que el niño duerma, no pasa nada. De hecho, se lo va a pedir su cuerpo, porque siempre que tenéis un golpe en la cabeza, por pequeño que sea, hay cierto componente de conmoción cerebral y el cerebro del niño lo que va a pedir es que ese niño duerma un poquito, pero debéis vigilarle durante el sueño. Es decir, si por ejemplo el golpe ocurre, no sé, a las 12 de la noche y os pilla de noche, sí que podéis dejar que el niño duerma sin problema, pero vosotros debéis de quedaros vigilando al niño la siguiente hora y media más o menos y despertarle más o menos a la hora de que se haya quedado dormido para comprobar que se despierta con facilidad, que os conoce, que reconoce su nombre, en fin, debéis de espabilarle para comprobar que el nivel de conciencia es el adecuado. Lo suyo es hacer esto una hora y después dejarlo dormir otra hora más y volver a despertarle, y si veis que está bien, pues lo podéis dejar dormir durante la noche sin problema. Los otros síntomas que tenéis que vigilar, que yo creo que esto pues todo el mundo lo sabe, son los vómitos. Pues todo el mundo sabe que vomitar después de un golpe pues es un signo malo y debéis de ir al hospital, o directamente que el niño pierda la conciencia y tarde varios segundos en recuperarla. Otros síntomas que también podéis vigilar en casa, que son fáciles de observar, por ejemplo en un niño que ya ande, es ver que digamos tenga un buen equilibrio, o por lo menos que lo tenga igual que el que tenía antes del golpe, si es un niño que está empezando a andar. Podéis ponerle a andar por la casa, ver que es capaz de mantener el equilibrio. Podéis también decirle que cierre los ojos estando de pie y comprobar si se cae o no se cae cuando cierre los ojos. Si es un niño que haga palmitas, pues también le podéis pedir que haga alguna cosa para coordinar las manos, por ejemplo, que haga las palmas, que haga los 5 lobitos, ponerle un muñeco a distancia para que lo agarre y que comprobéis que agarra bien los objetos y que no titubea, que calcula bien las distancias. Todos esos son síntomas de que el niño está bien. Y bueno, otros síntomas que también hay que valorar en función de la edad del niño son la irritabilidad o el dolor de cabeza. Un niño ya mayor, si le duele mucho la cabeza después de un golpe en la cabeza, os lo va a decir: me duele mucho, me duele la cabeza, no se me quita, tal. Pero un bebé lo único que va a hacer es llorar. Entonces, un llanto inconsolable o, en fin, este tipo de llanto, que no es un llanto muy vigoroso, pero como esa continua gangarrera de llanto así bajito, pero como que de que le duele algo, que está incómodo, pues también son síntomas ante los que debéis de actuar y llevar el niño a urgencia. Y como os digo, estos serían los síntomas ante los que tenéis que estar atentos. Luego hay una serie de signos que serían una serie de lesiones en la cabeza o en la cara que también son importantes, que si vuestro hijo o vuestra hija los presenta, debéis acudir a urgencia. Por ejemplo, si veis que la cabeza se ha quedado blandita en el lado donde se ha dado el golpe, se hunde en esa zona si palpáis con la mano, o crepita, o sea, suena como si estuvieseis pisando hojas secas en otoño, que es lo que llamamos la crepitación, son síntomas ante los que debéis de ir a urgencias rápidamente. Si también aparecen, por ejemplo, hematomas o una coloración así como rojo vino alrededor de los ojos o alrededor de la nariz, o hay sangrado por la nariz o sangrado por las orejas, ese tipo de síntomas también indican gravedad y debéis de ir a urgencias lo más rápido que podáis. Lo del tema de que la cabeza la podáis notar como que crepita o que se hunde o lo que sea, no se debe de confundir con el típico chichón que le va a salir al niño seguro después del golpe en la cabeza, el chichón que hemos tenido todos en la cabeza. De hecho, es muy frecuente que el chichón que sale después de un golpe en la cabeza se produce rapidísimo, o sea, es que en cuestión de que llegue ya a urgencia ya le ha salido al niño un pedazo de chichón enorme. Que sepáis que el chichón, siempre y cuando el hueso que está debajo está íntegro, no pasa nada. De hecho, casi que cuanto más exagerado sea el chichón, casi suelen tener menos, porque ese chichón es inflamación del hueso hacia afuera. Lo que pasa es que se produce enseguida, es muy exagerado, muy escandaloso, esa inflamación. Lo que debéis hacer es poner hielo para bajar esa inflamación. Y si vuestro hijo no tiene más síntomas, ninguno de los síntomas de alarma que os comento, y es un niño de más de 2 años, pues podéis darle un tiempo en casa, observarle por si aparece alguno de los síntomas de alarma.
A veces nos preguntáis en urgencias que cuánto tiempo tenéis que observar al niño o cuánto tiempo, digamos, es el que podría tardar el niño en dar síntomas como para que a partir de ese tiempo ya estéis tranquilos. Bueno, pues lo suyo es observar al niño durante 24 horas, pero sí que es verdad que si no ha habido síntomas en las primeras 4 o 6 horas aproximadamente después del golpe, suele ser ya raro que aparezcan síntomas, aunque ya os digo que lo prudencial serían 24, y en el caso de los niños de menos de un año debéis observarlo hasta 48 horas. El tema del descanso, pues ya lo he comentado, que podéis dejarlo que duerma siempre y cuando lo vayáis despertando, que garanticéis que hay una persona siempre observando al niño. Si es un bebé, lógicamente va a haber alguien con ese niño, pero si son niños mayores, niños de 10, 11, 12 años, pues también debéis garantizar que esas 24 horas haya una persona pendiente del niño a la que le hayáis dado las instrucciones y los síntomas que tiene que observar. Os dejaré abajo en comentarios el link a la Asociación Española de Urgencia de Pediatría con todos los síntomas que tenéis que observar en caso de que vuestro hijo o vuestra hija tenga un golpe en la cabeza. A veces sucede que, aparte del golpe en la cabeza, aparece una herida en el cuero cabelludo. Esto generalmente pasa cuando los niños se golpean con las esquinas de los muebles. Es muy típico este típico de golpe alrededor del año y medio, 2 añitos más o menos, y venía a urgencias con el golpe en la cabeza y aparte con una herida incisa al golpearse con la esquina del mueble. Son heridas que generalmente cuestión de 2 o 3 puntos y no suelen dar mayor problema, pero son heridas que sangran una barbaridad. Generalmente venís muy asustados con el niño ensangrentado. Además son así como un poco de película de terror, porque claro, se les sale la sangre de la cabeza y se les pone toda la cara llena de sangre y claro, pues a los padres os da un síncope y es normal. No pasa nada, generalmente es mucho más el ruido que las nueces. Lógicamente hay que ir a urgencias. Os dejo también el enlace aquí al vídeo sobre las heridas, quemaduras, porque el tratamiento de la herida sería prácticamente el mismo. Intentar limpiarla con suero fisiológico, retirar los restos si por ejemplo ha sido contra alguna superficie sucia o hay tierrecilla o ha sido en el exterior o lo que sea, y después presionar la herida con una gasa, con una toalla, con lo que tengáis a mano, presionarla fuerte para cortar la hemorragia y nada, llegar a urgencias lo antes que podáis para que nos hagamos cargo de la herida, pero ya os digo que esto generalmente suele ser más el susto que otra cosa. Para terminar el vídeo, recomendaros que siempre que os pase un traumatismo en la cabeza, independientemente de la naturaleza que sea, en un niño de menos de 2 años, lo recomendable es que vayáis a urgencias para que lo valoremos, que os recuerdo que os dejaré abajo algunos links para que tengáis bien claro los síntomas y signos que tenéis que vigilar si tenéis alguno de estos accidentes de golpe en la cabeza, y también, como siempre, deciros que es mucho mejor prevenir que curar. Os recuerdo la importancia de que los niños se pongan el casco para hacer los deportes que lo requieran y para que no tengamos sustos con las bicicletas, los patinetes y todo este tipo de cosas. Y también en el caso de los bebés estaría bastante recomendado, igual os puede sonar un poco exagerado, pero ya os digo que es mejor prevenir que curar, siempre solemos recomendar que en todas las zonas de superficie que vayáis a utilizar para cambiar el niño o para que esté el niño, por ejemplo, debajo de la cuna, debajo de la trona, debajo del cambiador, pues no está de más poner alfombra, o si no, poner la típica alfombra esta que se pone como por partes, que encajan entre ellas, que es así como de goma espuma, la venden muy baratita, os dejaré por ahí la imagen para que sepáis exactamente a lo que me refiero, porque poniendo esa goma espuma, si por lo que sea el bebé se cae, pues no es lo mismo que darse el golpe directamente contra el suelo, es una cosa que es súper barata y ya os digo, por tenerlo cerca de la cuna o ponerlo justo debajo de vuestra cama, por si el bebé en algún momento lo ponéis encima de la cama, pues ya os digo que es una forma pues muy barata y muy sencilla de prevenir males mayores en niños de menos de 1 añito, que ya os digo que pueden rodar en pocos segundos y llevaros, bueno, pues el disgusto, ¿no?, de que tenga el golpe en la cabeza. Si os ha gustado el vídeo, dadme un like, compartidlo por vuestras redes sociales con quienes creáis que le puede servir de ayuda al contenido y suscribiros al canal si no estáis suscritos. Y espero veros por aquí muy pronto.